Cuando en pruebas se encuentra mi alma y tu luz casi no puedo ver, surge un grito de mi alma que clama, pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon en mi alma ese mismo sentir. Dame gracia para obedecer. Dame fuerzas para yo vencer. Lucha mi alma y mi carne también por sentir tu llamado en mí. No es posible seguirme ocultando. No es posible tu voz resistir. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon en mi alma ese mismo sentir. Dame gracia para obedecer. Dame fuerza para yo vencer. Muchas almas perecen sin Dios, mientras yo vivo aquí en bienestar. Pon tu luz admirable en mi alma. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon en mi alma ese mismo sentir. Dame gracia para obedecer. Dame fuerzas para yo vencer. Nos traigamos hasta tu divina presencia en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Señor, pidiendo la guianza y la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, al hacer esto, Señor, no con ninguna jactante, porque no hay nada de que jactarnos, sino, Señor, es algo, Señor, que me toca el alma y me toca el corazón, Señor, y me conmueve, Señor, al recordar mi vida pasada, cuando era, puedo decir, Señor, un jovencito solamente de 15 años. Y en esta hora, Señor, pido la dirección de tu Santo Espíritu. Que lo que haga, Señor, es para dejarles a mis hijos, para que conozcan la historia de mi vida, Señor. Aleluya. Y que ellos aprendan también a ser sumisos, a ser humildes, a ser amables, a ser comprensibles para con aquellos, Señor, que aún en este día no se mueven a compasión y a misericordia por aquellos, Señor, que sufren, por aquellos que padecen. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, y a ti te doy la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén, Señor. Amén. Esto que voy a hacer de recordar, traer una memoria de mi vida pasada, de la historia de mi vida de jovencito de 15 años, que pasó una desgracia con mi padre, que se le fue un tiro a un hermano mío mayor que yo, y le pegó a mi papá, y por eso mi padre falleció. Pero quiero contarle que yo quedé huérfano de padre de 15 años.
Y fue un sufrir después de que mi padre falleció. Batallar, sufrir juntamente con mi padre, con mi madre. Porque mi madre quedó viuda de 43 años, tenía mi madre. Y me quedaron muchos hermanitos chiquitos. Y en el rancho en México, donde nosotros, yo y dos hermanos más chicos, que yo teníamos que hacer la manera de cómo hacernos vivir, de cómo hacer para buscar, para sacar la comida en un rancho donde no había nada que agarrar. Pero quiero decir esto, que Dios es fiel a los que le son fiel. Dios siempre nos sacó adelante, aunque estaba sin experiencia de nada, pero sin embargo Dios me daba su gracia, Dios me daba entendimiento. Yo, un joven de esa edad, de 15 años, sin conocer nada del mundo, porque siempre fuimos nacidos y criados en el Evangelio, en un hogar cristiano, porque mi padre era ministro del Evangelio. Y fuimos guiados con la palabra de Dios. Y Dios nos sacó adelante después de que mi papá faltó. Fue triste para mí, para mi madre, que sufría ella, yo sufría con ella porque yo tenía que llevarla por donde quiera, como el más grande que era. Mi padre, como dije, faltó, murió porque fue una desgracia que se le fue un tiro a un hermano mío mayor que yo y hirió a mi padre. No, fue un accidente, no fue de hecho pensado. No le guardo rencor a mi hermano, lo amo, aunque ya también ya pasó a la eternidad. Pero yo no guardo rencor. Esto lo que voy a hacer no porque quiera referir de mi hermano, no. Dios haya tenido misericordia de él, porque un tiempo le sirvió al Señor, pero se apartó otra vez. Así de que mi padre sé que está con el Señor. Mi padre tenía 53 años de edad. Mi padre nació en 1900, en 1900. Y yo tenía 15 años. Fue batallar después de que mi papá murió en la operación que le estaban haciendo para sacarle la bala, no la hizo y ahí murió. A mi hermano inmediatamente que mi papá murió lo arrestó la ley y lo pusieron en la prisión. Aunque la ley no pudo entender que había sido un accidente, una desgracia, no fue algo intencional, sino que fue accidente. Pero la ley no comprendió. A mi hermano lo pusieron en la penitencia. Y luego yo y mi madre batallábamos para ir a verlo a la prisión, porque vivíamos en el rancho, en México. Para ir a verlo teníamos que ir a caballo o en burro o en mula, hasta donde pasaba el autobús para ir a la ciudad donde tenían a mi hermano preso. Y batallábamos, yo y mi mamá. Recuerdo que una de las ocasiones que íbamos, de buena suerte que en esa ocasión iba un hermano en Cristo con nosotros. Y íbamos, él iba en un macho, yo iba en otro, y mi mamá iba en un burro que teníamos. Y no me da vergüenza decirlo porque esa fue nuestra vida. O más bien iba en un macho mi madre. El macho como que había mucha piedra allá y como que se trompezó. Entonces mi mamá, que como se cayó para atrás y se quiso desmayar allí. Y gracias a Dios que iba ese hermano ya de mayor edad, ya entre yo y ella la levantamos y al fin ya se compuso mi madre. Y así batallábamos para ir a ver a mi hermano a la prisión.
Y no fue algo fácil, fue algo duro. Y el por qué a mi papá le dieron, porque iban a un cerro que estaba como una milla del rancho de nosotros. Un cerro, no sé cómo le dicen en inglés, pero Forest. era un cerro, a big mountain. A sacar un enjambre son de las abejas que hacen miel. Iban varios, pero no llegaron porque a mi hermano se le fue el tiro y le pegó a mi padre y ya no llegaron. Eso pasó como a las 11 de la mañana ese día. No le puedo decir qué día era, qué fecha era, porque no teníamos nada. Entonces, me recuerdo ese día cuando ya iban para ir para el cerro, me recuerdo aún cerrando mis ojos. Yo veo a mi padre cuando salió para irse para el ejido donde se iban a juntar, y de ahí se iban a ir todos. Me recuerdo que mi papá salió por una vereda que había para salir al Camino Grande, y él llevaba sus 30, siempre usaban 30 rifle, y iba. Y me recuerdo que salió, y se fueron. Entonces serían como a las 11 de la mañana cuando pasó esa desgracia, que se le fue el tiro a mi hermano y le entró la bala por detrás de la espalda. Le quedó cerquita del corazón. Entonces, para cuando el hermano donde papá hacía los cultos en el ejido que se llamaba Ejido Puerto Rico, cuando llegó a dar el aviso a la casa y luego fue al ejido a ver a la gente que había allí, para ver si querían ir, para ayudarles a bajar a mi papá del cerro. Y al fin fueron. Eran como 30 o 40 hombres que fueron. Y a mi papá lo bajaron en una camilla que hicieron como estos que salen en las vistas cuando llevan cargando a un herido entre cuatro. Así llevaban a mi papá entre cuatro. Mientras que otros iban abriendo con machetes, iban abriendo vereda para los que lo iban cargando y se iban turnando en cargarlo. Entonces dice que un hombre de los hombres que iban con ellos, que cuando iban así de bajada así en el cerro, dice que de repente una piedra se desprendió, piedra grande, y que se vino donde iban ellos cargando a mi papá. Entonces él dijo, en el nombre de Dios, me matará a mí, pero no los matará a todos ellos. Y se echó sobre la piedra y nomás Dios que le dio la fuerza para poder detener a esa piedra. Y nomás cuando dieron la vuelta así, él soltó la piedra y la piedra se fue hasta abajo. Wow. Quebrando monte, quebrando ramas y todo. Pero Dios le dio la fortaleza a ese hombre para que sostuviera esta piedra mientras daban la vuelta. Entonces me recuerdo que a mi papá llegaron allá al ejido al Puerto Rico, a la casa de esos hermanos Huerta, donde mi papá hacía los cultos y escuela dominical. Cuando bajaron del cerro iban como una caravana, como 30, 40 hombres que llegaron con él. Ahí lo dejaron en la casa del hermano Máximo Huerta y hermana María Huerta. Ahí lo dejaron, ya estábamos todos nosotros ahí en la casa de los hermanos cuando llegaron con él. Y allí estuvo, no se le dio auxilio pronto a mi padre para llevarlo al pueblo donde le pudieran auxiliar los doctores, porque no había la manera. Hasta que después un hombre cobró que tenía troca en ese ejido, lo que cobró para llevar a mi padre al pueblo donde había doctores,
le costó a mi hermano mayor, a mi hermano Benjamín, le costó un caballo que él tenía, un caballo muy bueno. Y eso fue lo que el hombre quiso por pago. Y entonces, pero ya como quiera, mi papá se le había pasado mucho el tiempo. No se había sangrado porque la bala era muy pequeña, la bala se le quedó adentro. Entonces, estando todos allí en la casa de esos hermanos Huerta, en un momento mi papá como que se sintió mal y llamó nomás a un hermano mío que fue al que se le fue el tiro y a la hermana mía, la mujer más chica de las mujeres. Mi hermano se llamaba Juan como mi padre, mi hermana menor se llamaba Elisa. Y nomás de todos que estábamos ahí, nomás a ellos los llamó que se armaran el taberna. Y le dio muchos consejos que le dio, porque fueron los que menos querían acercarse a Dios. Fueron los que menos obedecían los consejos de mi padre. Y entonces mi padre le decía a mi hermano, decía, si yo falto en la casa, tú vas a ser el culpable. Dice, porque nunca me has querido obedecer, nunca has querido agarrar mis consejos. Es que a nadie más va a quedar a cargo la familia, nomás que a ti. Y mi hermano llorando decía, no, papá, no diga esto, usted se va a componer. No, mi hijo, yo no me voy a componer. Entonces, así quedó, le dio consejo a estos dos nomás. Y yo de 15 años fui el hombre que me encargué de la familia. Yo y dos hermanos chicos, más chicos que yo siempre los traga, siempre me obedecieron. Y entre yo y ellos nos hacíamos la vida como podíamos. Muchos no conocen lo que usan, el material que usan para hacer los ropes. Uh-huh. Eso se llama istre. Y lo sacábamos de una, que aquí hay manchones, y un día estuvo a pararme ahí para estar seguro, pero para mí eso es. Se llama lechuguilla. Esta la tallábamos con unos talladores que hacíamos de fierro. Y un hombre nos enseñó a hacerlo. No sabíamos, nadie nos enseñó. Primeramente Dios, después de Dios ese hombre que tuvo la caridad de ayudarnos de esta manera. Entonces, eso era como hacíamos nuestro vivir, lo tallábamos y lo llevamos a la tienda de comida por cambio de comida. No por dinero, sino a cambio de comida. Y entonces, después aprendí a hacer los ropes también. No sabía, pero aprendí a hacer ropes también. Y luego, porque me pagaban mejor. Entonces aprendí eso y mis otros dos hermanitos le daban vuelta al molinete y yo sacaba los hilos, que ya ves que los ropes llevan varios hilos. Sí. Y yo hacía eso, si lo sacaba y luego ya hacía el rope completo. Entonces, todo eso hacíamos para hacer nuestro vivir. Y en el rancho era duro para nosotros. Después, con el tiempo, nos movimos del rancho. Quiso ya mi madre moverse para Nuevo Laredo, México, Tamaulipas. Del rancho a la ciudad es algo muy diferente. Sin conocer nada de ciudad, puro rancho, y luego movernos hasta la ciudad. Ahí íbamos también a ver cómo íbamos para hacer nuestro vivir, para sacar, para pagar renta de casa, para comida, para vestuario. Y todo eso aprendimos, yo y esos dos hermanitos, se llaman Francisco y Joaquín, ellos dos. Yo no los dejaba, a veces se me querían desbalagar y no, yo los traía como si yo fuera el padre.
Y lo que hacíamos ahí en la ciudad de Nuevo Laredo, sin conocer la ciudad, nada, comenzamos a vender el periódico, the newspaper. We started selling the newspaper. Yo y mis dos hermanitos. Y todo lo juntábamos para pagar renta de casa, para comida, para vestuario. A veces en la yarda de la casa que rentábamos había terreno, yo volteaba la tierra con una pala, la preparaba y luego se sembraba legumbres. No sé si aquí mi hermana sabe que son legumbres, verduras, como lechuga, zanahoria y nabo. Todo eso sembraba, y ya cuando estaba cosechado, lo arrancaba, lo lavaba y a venderlo para hacer nuestro vivir. En una ocasión que le volteé la tierra porque nos movimos a una casa de una señora que le dijo a mi madre que no le iba a cobrar renta, nomás que viviera ahí porque le mantuviera la casa limpia. Nos movimos allí. Volteé el terreno porque era bastante y dije, aquí sí voy a sembrar bastante. Estaba dura la tierra, había puro terrón. Luego para quebrar los terrones corté una rama de mezquite suficiente grande. Ay. Y luego yo la andaba jalando, rastreándola para quebrar los terrenos. Donde la vecina que veía enfrente sale y me dice, ay mijito, si ya se acabaron los burros. ¿Cómo creen que me haya sentido yo? En ese momento había querido que la tierra se hubiera abierto y me hubiera tragado. Pero ¿qué hacíamos? Teníamos que aguantar, soportar todos estos desprecios, desaires. Pero Dios nos sacó adelante. Y yo les digo a todos, Dios fue el que nunca nos dejó. Siempre nos ayudó, siempre me daba la idea de qué hacer para hacer nuestro vivir. El periódico lo vendíamos y teníamos entregos de periódico aquí en casas de hombres ricos que nos pagaban al mes. Yo lo que trataba de sacar nomás el dinero que correspondía a la tienda donde sacábamos el periódico. Y ya cuando colectábamos de los entregos, pues ya ese era dinero de nosotros. Y así nos hacíamos nuestro vivir. Pero fue algo duro, sin conocer la ciudad de Nuevo Laredo. Vivíamos en una orilla del pueblo, en la otra orilla estaba el tanque ese que hay en cada ciudad, el tanque de agua que hay. Y sin conocer la ciudad le decía a mis dos hermanitos, a Francisco y a Joaquín, cuando acabemos de vender el periódico, nos vamos hasta el tanque. Ya sabemos que para acá, para abajo está la casa. Y esa era la dirección, como regresar para la casa. Hasta que al fin ya aprendimos la ciudad, ya después echamos a travesía por donde quiera. Ya no nos íbamos al tanque. Pero fue algo duro, algo difícil, porque mi mamá quedó, como dije, viuda muy joven y le quedó como escalerita. La más chiquita tenía meses de nacida. Y tanto que se enfermó mi hermanita allí en Nuevo Laredo y ya no vivió, falleció. Entonces, algo duro que pasamos. Yo pasaba vida difícil. Mi hermano que le pasó eso, al poco tiempo no lo querían soltar de la cárcel. Al fin, un doctor que era muy amigo de papá firmó el fianza para que lo soltara. Y ya lo soltaron a él. Y luego llegó a la casa, como a las 2 semanas de haber salido de la cárcel, se robó la novia. Y luego, sin tener que comer, buscar la manera de cómo hacernos vivir, entonces, pues, ¿qué hacíamos? Ahí la teníamos también a la novia de ella, después que se la robó. Entonces, después el papá, porque la muchacha tenía papá de crianza,
Y el papá de fianza quería otra vez meter a la penitencia a mi hermano. Entonces un amigo de él, de ahí del ejido del puerto, fue una noche para el rancho y le dijo a mi madre, le dijo, doña Paulita, dice, vengo a decirle que si tiene un lugar a donde mane a Juanito, que se vaya de aquí. Dice, porque Celso, así se llamaba el papá de fianza de la muchacha, quiere otra vez refundir a Juanito en la cárcel. Y mi madre se ponía a llorar y le dijo, Domingo, porque se llamaba Domingo el hombre, sí tengo donde mandarlo, pero lo que no tengo es dinero con qué mandarlo. Y pues lloraba mi madre, ¿verdad? Entonces el hombre dice, mira, doña Paulita, yo no necesito ninguno de tus machos que tiene ahí, pero por tal de que mande a Juanito que se vaya de aquí, yo le doy 400 pesos por cualquier macho. Y así fue como agarró dinero y ya mandó a mi hermano que se viniera para Nuevo Laredo. Ya estaba 2 hermanas mías allí en Nuevo Laredo con una hermana de mi madre que se llamaba Herminia Hernández. Ahí estaban viviendo y ahí se vino mi hermano. Y luego ya después con el tiempo mi madre decidió también venirse para la ciudad de Nuevo Laredo. Nos vinimos al rancho, a la ciudad sin conocer nada, nomás puro rancho, sin conocer nada. Allá nos hacíamos vivir, bueno, de esa manera, ¿verdad? Que tallábamos la lechuguilla, los hombres ganaderos que tenían mucho ganado, nos dejaban que las vacas que tenían becerritos chiquitos, que las agarráramos y usáramos la leche para ayudarnos. Uh-huh. Teníamos como 40 o 50 vacas que yo ordeñaba tardes y mañanas a pura mano. Y esta leche la usaba mi madre para hacer quesos, los vendía y era la manera que nos ayudábamos para hacer nuestro vivir. Pero en la ciudad, ¿cómo vamos a hacer nuestro vivir? ¿Qué vamos a hacer? Yo pensaba en eso. Pero sin embargo yo siempre le fui fiel por no hacer sufrir más a mi madre. Ya era bastante el sufrimiento que tenía, que ya mi padre se había ido. Y ahora ella va a ser nuestro vivir. Entonces yo siempre a esos otros 2 hermanos más chicos que yo, siempre los traje cortitos conmigo. No los dejaba que se me fueran para ningún lado. Y lo poquito que ganábamos era para pagar la renta de la casa, para comida, para vestuario. Y así hacíamos nuestra vida. Hasta que ya en 1953 ya me pasé yo para este lado. Y luego acá pues trabajaba, ya de acá le ayudaba poquito más a mi madre. Pero fue dura la vida para hacer nuestro vivir. A veces esto que estoy haciendo, ¿verdad?, de contar la historia de mi vida. En tiempo atrás me llevó mi hija al neuriólogo y según me dijo el neuriólogo que estaba perdiendo yo la memoria. Si estuviera perdiendo la memoria, ¿cómo voy a recordar todo esto? Después de, ¿qué? 60 y qué, tantos años, ¿qué pasó esto? Pero fue algo duro, algo difícil para mí, algo que teníamos que batallar. Con mi madre, para ir a ver a mi hermano, como dije al principio, a la penitencia. Teníamos que viajar en Macho, hasta donde pasaba el autobús para ir a la ciudad donde estaba mi hermano en la prisión para verlo. Y como digo, en esta ocasión que mi madre se cayó del Macho donde iba, se nos quiso desmayar porque era puro pedregal, pura piedra que había en el camino. Nomás Dios que nos ayudó. Y esto que estoy relatando ahorita no es fácil. Es algo duro, porque recordarlo, traerlo a la memoria otra vez, es como si lo estuviera viviendo otra vez. Pero lo hago porque quiero que mis hijos sepan por la vida que pasó este viejo,
por la vida que pasó su padre, para que ellos aprendan también a ser amables, a ser compasivos, comprensibles con los demás. Porque aquí, como les he dicho yo a mis hijos, aquí no somos pobres. Le decía a mi hijito, usted piensa que somos pobres, pero no. Somos ricos porque nunca nos ha faltado comida en la mesa. Allá en México, mi papá y mi mamá tuvieron 16 de familia. De los 16 vivíamos 12. Y para el sostén, a veces era más caldo que frijoles en la olla. Y cocía mi mamá, cocía nopales, jacubos, los servía. Y luego con frijoles caldudos de la olla, un molcajete de chile, tortillas de maíz que ella hacía a manos, sacaba los testales en el metate. Todo eso hacía mi madre. Y esa era nuestra vivir, cómo nos hacíamos vivir. Esa era la comida. A veces nos tocaba nomás la mitad de una tortilla para cada uno. Ni siquiera una tortilla entera. Y ahorita nuestros hijos le hacen gestos a la comida que se les pone en la mesa. Yo le dije a mi esposa cuando ya teníamos la familia, le dije, aquí nomás un guiso para todos. No vas a hacer que a mí no me gusta y que a mí esto no. Aquí el que tiene hambre va a comer y el que no. Entonces, me recuerdo en una ocasión que Freddy, mi hijo, el más chico de los dos varones, que nos sentamos a la mesa, sirvió la comida en el plato y luego le goleó. Me dio coraje a mí. Me paré y le dije, levántese de la mesa. No, pero no tiene hambre. No, sí, no. Entonces, ¿por qué? ¿A qué piensa que huele la comida? No tiene hambre. Si tuviera hambre, no le va a oler a la comida. Aquí va a comer lo que comemos todos, van a comer todos. No una comida para uno y otra para otra, no. Somos pobres. Aunque no nos falta comida, pero tenemos lo que nosotros no teníamos, le dije. Es que parece, no, ok, que no más vuelva a suceder esto, que usted hace esto. No quiero verlo más. Porque ustedes no han sufrido como sufrí yo, mis hermanos. Mi hermano que le pasó esa desgracia con mi padre, tenía un genio muy duro. Ya cuando, aún en vida de mi padre, a mí me corrió de la casa, este hermano mío. Y tallábamos, como digo, yo, él y estos dos hermanos míos, mis hermanas. Y cuando mi madre se alivió de la última niña, se alivió en el Barretal, un pueblito que se llama el Barretal. Y una vez mandó un recado mi padre con uno que iba a pasar por el rancho en el recado se decía que quería que Juan, mi hermano, fuera para allá. Y fue. Después de que llegó de allá a la casa, llegó corriéndome a mí de la casa. Decía papá que me fuera de la casa, que a poco pensaba que el gobierno me iba a mantener. ¿Para dónde me iba? Tenía yo en ese tiempo como 12, 13 años. ¿Para dónde me iba? Y pensaba yo, ¿para dónde me voy? Y mis hermanas, lo que era Rosa, Paula, Elisa, ellas oyeron todo eso. Cuando nos sentábamos a comer a la comida, los más chiquitos los regañaba. Y luego las palabras que usaba, nomás para eso son buenos, para tragar. Yo a veces me levantaba de la mesa y no comía, por lo que le decía a los más chiquillos. Una criatura que sabe, a mí me dolía. Y recuerdo que un día andábamos yo y esos dos hermanos míos
hay una presa vieja que había juntando leña para llevar para la casa, para la estufa. Cuando llega mi hija, él iba corriendo y dice, Carlos, dice, papá mandó un recado y dice que tú y Francisco vayan para allá. Ya era tarde, hermana, y teníamos que ir por una travesía y era puro monte. Y luego teníamos que cruzar un río. Y bueno, de día estaba bien, como quiera, pasamos. Pero luego de regreso. Y yo llevaba esto, dije, bueno, pues yo ahora que mi papá manda que yo vaya, yo lo voy a preguntar, siempre uno con la madre. Y ya cuando llegamos allá y todo, y mi papá no estaba ahí en ese rato, entonces le dije, oye mamá, le dije, ¿es cierto que papá le dijo a Juan que me corriera de la casa? Que a poco pensaba que el gobierno me iba a mantener. Dijo, muchacho fregado, dice, pues no creo que tu padre le haya dicho eso. Pero ahorita que venga tu padre le pregunto. No, cuando llegó papá, luego mi mamá le dijo, oye, que tú le dijiste a Juan esto y esto. Dijo, muchacho mentiroso, y ni le dije nada. No más que era de mal hígado, de mal corazón. Entonces ya nos fuimos ya tarde, ya íbamos oscuros, hermana. Y luego la vereda por entre el monte y el monte se juntaba, tiene. Más oscuro se ponía. Oscuro, así como su vestido que está la noche. Casi se podía palpar lo oscuro. No nos miramos allí, mi hermano iba andaba conmigo en el burro, en un burro canelo que teníamos. Íbamos y ya íbamos caminando. Y yo le dije a mi hermano que iba conmigo, y llegando allá le digo, voy a tener una junta con mis hermanas. Y entonces ya le dije yo, ya vamos oscuros y pensando entre mí, ¿cómo vamos a cruzar el río? Pero los animales ven muy bien de noche. Entonces, no, pues, gracias a Dios, primeramente Dios, y luego el burro que pues, sabía por dónde iba. Cruzamos el río sin batallar. Ya el siguiente día que amaneció, ya hablé con mis hermanas, que era Rosa, Paula y Elisa. Le dije, quiero tener una junta con usted, y ahí estaba mi hermano. Le dije, lo que Juan llegó aquí corriéndome a mí de la casa, le dije, eran puras mentiras. Le dije, papá no le dijo nada de esto. Y él nomás se quedaba mirando. Y entonces le dije, yo hablé ya con Francisco, que andaba conmigo. Le dije, y yo, Francisco, Joaquín, dije, nos vamos a separar, a tallar aparte para nosotros nomás. Ya si ustedes quieren con Juan, no, nosotros con Juan, no contigo. Ah, bueno, está bien, porque ya lo conocían como era. Y un chico agarró el bicho de cigarro, iba al mandado y se aseguraba con sus cartones de cigarros. Y él nomás se quedaba mirando, y bueno, él dije, está bien. Entonces, nosotros quedamos, ellas con mis hermanas, conmigo y estos dos hermanos míos, tu tío Samuel y José, pues estaban bien chiquillos. Entonces, no, pues así le hacíamos. Ya cuando nos quedaba poquito lechuguía que terminar de tallar, decía a mis hermanas, decía, váyanse tú y Francisco Joaquín a traer más lechuguía, nosotros acabamos esta. Y ahí vamos. En el burro canelo echamos 4 manojos de lechuguía. Y entonces, pues tallábamos así, ¿no? Y cuando mi mamá también se alivió de otro hermanito mío que murió, que se llamaba Alfredito, también en el Barretán. Cuando ya papá mandó que fuera él por ellos, allá fue para un 24 de diciembre. Le dije a mis hermanos, vamos a ponernos a tallar bastante para cuando papá y mamá vengan, los vamos a recibir con un baño de buñuelos. ¿Sí conoces los buñuelos? Yes. Le dije, vamos a invitar a otros amigos, otra familia, otro matrimonio, ya hombres grandes, don Jesús y doña Julia se llamaban, Lara, y
Sí fueron para allá. Tallamos bastante, compramos harina. Cuando llegó ya Juan con papá y mamá allá al rancho, ya teníamos el baño de buñuelos y la muchacha tenía una olla de chocolate. Y mi papá lo que hacía, se ponía a llorar cuando miraba eso. Así de que todo eso pasamos, pero ya cuando nos sentábamos a la mesa para comer, todos ahí, les decía yo a mis hermanos, decía, coman, que ahora la comida no es de ningún llorón. Y él me pelaba los ojos, que me quería comer con los ojos. Pero esa fue mi vida, hermana, y esta fue mi vida, mis hijos que llegan a ver este video, para que sepan amar, sepan comprender a los demás, que no guarden, que no tengan rencor, no tengan odio con nadie, sino que se amen los unos a los otros, como yo amo a mis hermanos, a mis hermanas, que todos se amen, se aprecien, se comprendan, que el egoísmo no sirve para nada. El orgullo y el rencor en la muerte quedan sepultados. Cuando uno se muere, ahí queda sepultado. Pero mientras vivamos, sepan amarse, sepan comprenderse, sepan tratarse como hermanos, hermanas que son. Yo, mis hermanos, todavía nada menos, hace 2 días me hablaron estos 2 hermanos míos que le digo, uno vive en Lincoln, Nebraska, y el otro está en Amarillo. Me hablan para ver cómo estoy. Y siempre nos procuramos, siempre nos vemos. Y así es que mis hijos, esta es la historia de mi vida. No una historia muy agradable. Una historia que aquí muy dentro estoy llorando en mi corazón al recordar todo eso, al ver la muerte que mi padre, por la cual mi padre quedó. El cajón que se le hizo, puras tablas pelonas, no cajones como los que hay aquí que usan para enterrar al hombre. Cuando fuimos, que mi esposa escogió el cajón para mí, para cuando yo me muera. Muy caro, mija. Dije, ¿para qué? Tanto gasto, mire, de pura tabla, está bien. Al cabo yo ya no voy a estar allí, va a estar mi cuerpo nomás, pero mi alma y mi espíritu ya no van a estar ahí. Y después de hablar con el hombre, le dije, bueno, no tienen que agarrar eso, ya el hora, y se pueden cambiar, dice, agarrar algo más, menos precio. Porque yo lo que quiero, pues, aunque tengo todo pagado, el moral que mi esposa falleció, yo ya tenía pagada la funeraria, ya tengo pagado el cementerio, no tuvimos que pagar ni siquiera un centavo más por mi esposa, porque la funeraria, donde agarré el plan para el funeral, el dinero que yo estuve pagando por 10 años, ese está ganando el 4% interest in my favor. Hay que en vez de bajar, está subiendo. Y por eso de mi esposa lo agarramos última hora para que fueron por 5 años y ya faltaba poquito para acabarse de pagar. Pero aún si usted lo acaba de comprar y usted fallece, queda pagado. Automáticamente queda pagado. Y eso es lo bueno, es que por esto yo le doy gracias a Dios, porque Dios hasta aquí es el que me ha sacado adelante. Nos sacó adelante allá, nunca nos abandonó, nunca nos dejó. Aunque pasábamos desprecios, desaires, mal habladas, pero lo soporté todo por no hacer sentir mal a mi madre por Aidala, porque ya era suficiente la preocupación que tenía con todos sus hijos que le quedaron. Es que yo traté de hacer lo mejor y hasta el último momento de la vida de mi madre, yo hice todo lo que pude por ellos.
Y mi deseo es, mis hijos, que Dios les bendiga. Amén. Y ya el día que yo me vaya, nomás les digo, Dios los bendiga, adelante, sigan sirviendo a Dios, porque eso es lo mejor. Que Dios los bendiga. Amén. Ok. Voy a cantar otro canto para honra y gloria del Señor. Lo que estoy haciendo es para darle a mi Cristo toda la honra y toda la gloria, porque Él se la merece. Porque sin Él nunca pudiera llegar a lo que he llegado. Sin Él no pudiera haber hecho lo que hasta aquí Dios me ha concedido hacer. Y el canto que voy a cantar se titula ¿Quién será mi fiador? Para honra y gloria del Señor. ¿Quién será mi fiador? Preguntéme al dejar para siempre la senda torcida del mar. Cuando el juez sin igual vino a mi alma a juzgar. Cuando el juez sin igual vino a mi alma a juzgar, oh, ¿quién pues por mi alma querrá responder? Cuando el juez sin igual vino a mi alma a juzgar, y un fiador me pidieron por mi alma inmortal, he allí mi Jesús se volvió en pos de mí, y exclamó con amor, yo respondo por ti. Cuando obtuve el pasado, en la cruz contemplé cuánto hierro y pecado en la senda que hollé, porque allí no hay bien que aparezca en mi haber, o quien pues por mi alma querrá responder. Cuando el juez sin igual vino a mi alma a juzgar, y un fiador me pidieron por mi alma inmortal, he allí mi Jesús se volvió en pos de mí, y exclamó con amor, yo respondo por ti. La justicia yo vi su balanza ostentar, y temblé y gemí la balanza al pesar. Cuando ya me pesé y muy falto me hallé, exclamé con temor, ¿quién responde por mí? Cuando el juez sin igual vino a mi alma a juzgar, y un fiador me pidieron por mi alma inmortal, he allí mi Jesús se volvió en pos de mí, y exclamó con amor, yo respondo por ti. Ahora quiero contar mi historia de cuando yo llegué al estado de Nebraska en 1955. En diciembre llegué al estado de Nebraska, y allí, en el estado de Nebraska, fue que conocí yo a mi esposa en la iglesia. O en ese tiempo, pues, no la conocía, pero la conocía en la iglesia. El templo se llamaba el Templo Betel. El pastor era el hermano David Guajardo, un hermano que aprecio bastante, un siervo de Dios muy amable, que lo quiero mucho a él y a su familia. Y le doy gracias a Dios por ese siervo, porque aprendí mucho de él, cosas buenas de él. Primeramente, a ser amable como lo es él.
un hermano muy amable que nos amó siempre. Y llegué allí al estado de Nebraska en esta fecha, en el tiempo más duro del invierno, porque era en el tiempo de invierno, sin conocer nada de nieve, nada de esto. Y cuando íbamos para Nebraska, en el camino nos agarró la nieve. Y íbamos en un carrito, mi primer carrito que compré en 1955 en Newcastle, Indiana. Lo compré ese carrito. Y en ese llegamos a Nebraska. Y cuando íbamos de Texas para Nebraska con cuño de mi hermano Benjamín y su esposa, ellos estaban en una pick-up 55 internacional, nuevecita, y nosotros en este carrito un Plymouth 57 Plymouth. Y allí íbamos con la familia, y como estaba nevando, estaba frío, donde se desbarata el switch del calentón del carrito, ya no quiso calentar. Y sin saber nada de cómo ponerlo directo, lo que hacíamos, mi cuñada tapaba a mis sobrinos con las cobijas que llevaba, los tapó bien tapados. Y ahí vamos, ¿verdad? Al windshield se le hacía hielo y luego mi hermano con una navaja le raspaba el hielo porque el defrost no trabajaba. Y así llegamos a Nebraska. Y allí en Nebraska, allí vivimos desde el 55 hasta 1997, que ya salimos de regreso para Texas, pero ya iba yo con mi esposa. Ya iba mi esposa, pero conocí a mi esposa ahí en la iglesia, el Templo Betel, y ahí nos hicimos novios, anduvimos de novios 2 años, para cuando nos casamos en 1958, el 15 de junio, nos casamos. Y luego ahí vivimos en Scott Bluff, Nebraska, así se llama el pueblo donde vivíamos. Allí nacieron todos mis hijos, con excepción la mayor, que es Bella. Ella nació en la ciudad de Denver, Colorado. Pero los demás nacieron allí en Scott Bluff, Nebraska. Ahí los criamos, ahí crecieron, ahí se educaron todos. Y luego ya de ahí se desgranó la mazorca, se comenzaron a casar y cada quien por su rumbo, hasta que quedamos solos, yo y mi esposa, con la más chica, que es Teresa. Pero vivimos una vida feliz porque servíamos al Señor. Como digo, conocí a mi esposa en la iglesia, y aunque había como 25 o 30 muchachas ahí, pero ella fue la que me robó el amor. Después, con el tiempo, le hablé para novia, y no me quería decir si sí o no. Estuve rogándole casi como 2 horas, hasta que al fin se animó a decirme que sí. Así que anduvimos 2 años de novios para cuando nos casamos, en 1958, el 15 de junio nos casamos. Y ahí vivimos, como digo, hasta que salimos en 1997, ya para Texas, ya solo yo y ella, nomás con la más chica de la familia, Teresa. Y ahí vivimos en Amarillo un tiempo, y luego ya después de allí ya nos vinimos para acá, para Phoenix, Arizona. Y ahora aquí estoy ya solo porque ya mi esposa ya se fue con el Señor en junio 18 de este año. Mi esposa pasó para estar con el Señor. Y ahora estoy solo yo, y aquí vivo con mi hija Rosa María y mi yerno Mauricio Chávez. Y aquí vivo con ellos ahora. Y soy feliz, pero como quiera todavía extraño a mi viejita. Extraño a mi muñeca, como le decía a las hermanas en la iglesia, ella es mi muñeca. Porque cuando
a ella le pegó una embolia, ella se le quiso paralizar su lado derecho, no tenía su voz, y así de que yo tenía que lidiar con ella. Tenía que alistarla para irnos a la iglesia. Y el primer día que la comencé a vestir, a peinar, y le dije, oye, yo nunca había vestido muñecas. Y se reía mi viejita, se reía, le daba risa. Y les platicaba a las hermanas en la iglesia y se reían las hermanas. Y entonces ella es su muñeca, sí, ella es mi muñeca. Y me tocó lidiar con mi esposa por enfermedades que tuvo en su juventud, ya de casado, que teníamos las primeras 5 hijas mujeres. Le atacó fuertemente el artritis. No podía hacer nada, se le hinchaban las rodillas, los tobillos. Yo tenía que levantarme temprano, hacer mi lonche para mi trabajo, hacer comida, tortillas para dejarle a ella y a mis hijas mayores, que la mayor, que era Belia, tenía como unos 6, 7 años. Y les dejaba comida hecha, le decía a mi hija, cuando ya tengan hambre, calienta para que le den a tu mamá, pues yo me iba al trabajo. Y calienta para ustedes también para que coman. Llegaba del trabajo y la misma cosa, pero lo hacía con gusto. No me pesaba hacerlo, porque me dolía ver a mi esposa en la condición que se encontraba, que no podía hacer nada. Y así lidié con mi esposa, pero no me pesaba. Últimamente que le pegó esa embolia, que andaba en silla de ruedas, yo la traba por donde quiera y no me pesaba. A veces ya nos matábamos yo y ella solas en el hogar donde vivíamos, y mi hija mayor vivía con nosotros, Belia. Pero a veces ella se iba con las hijas a cuidarle los hijos, cuidar a sus nietos, y a veces no llegaba hasta a veces a las 9 o quizás más tarde en la noche. Y lo que hacíamos yo y mi esposa, nos poníamos a cantar. Agarrábamos el himnario de los especiales o el himnario de gloria y comenzamos a cantar y a alabar a Dios. Y allí recibíamos bendición de Dios, sentíamos la presencia del Señor, sentíamos el Espíritu Santo que se movía de una manera maravillosa. Porque mis hermanos, yo canto y yo estoy orando, porque siento la gloria de Dios en mi vida, con los cantos que canto y alabo a Dios, y no me da vergüenza, no me da pena, porque alabo a aquel que dio su vida por la mía, que dio su vida en cambio de la mía, que llevó el castigo que yo merecía, Él lo llevó por mí en la cruz del Calvario. Él llevó los clavos que yo merecía, Él los llevó en sus manos santas. Que todo lo que supieron hacer esas manos era tocar al intocable. Aquellos leprosos que había en aquel tiempo, solamente los tocaba. Y cuando los tocaba, la lepra se iba de ellos y quedaban limpios. Y por eso yo alabo al Señor, y no tengo menos que alabar al Señor. Nada menos la noche pasaba, yo cantaba en mi cuarto, yo lloraba, yo canto y yo lloro y comienzo a alabar a Dios en voz alta, porque siento la gloria de Dios, siento la unción del Espíritu Santo en mi vida y en mi ser, tan maravilloso, tan glorioso, como le decía a mi hija anoche. Yo empiezo a cantar y no sé cuándo parar de cantar, porque entre más canto, más siento la unción del Espíritu Santo, más siento la presencia del Señor. Y todos los cantos, tanto estos como el himnario de gloria, son cantos que tocan el alma, tocan lo más profundo de mi ser. Y por eso le alabo a Dios y le glorifico, y donde quiera que estoy yo puedo cantar en voz alta. Aleluya. Y como le digo aquí a mi hermana Mari, que está aquí con nosotros ahorita, que he aprendido a amarla en el amor del Señor. Y yo de primero no sabía que ella sabía bien español, y le pregunté una vez aquí y dije que sí. Pues gloria a Dios, porque esa it's going to be the heavenly language, Spanish.
Así es de que, y nos gozamos, hermano, es glorioso cantar al Señor. Si usted sirve a Dios, no se avergüence de servirle al Señor. Sírvale de todo corazón, no se avergüence. Porque el Señor dice en su palabra que si nosotros nos avergonzamos de Él, aquí delante de los hombres, y que Él se avergonzará en aquel día de nosotros delante de su Padre y de sus ángeles. Así es de que, hermanos, yo por esto alabo y glorifico al Señor. Y esta es la historia de cómo conocí a mi esposa, cómo llegamos al matrimonio. Dios nos concedió completar el 15 de junio pasado 59 años de casados. Y luego ya el 18 de junio se fue con el Señor mi esposa. Y ahora sé que está mejor, ya no está sufriendo, ya está joven. Ya está allá gozando con el Señor. Porque antes dice ese domingo, que fue el Día de los Padres, todo lo que amaneció diciendo el domingo, mi home, y levantar su manita. He oído que hay en la casa de Dios un lugar donde yo estaré. Ese hogar celestial, como no hay otro igual, es la patria donde no hay vejez. No habrá vejez, no habrá vejez, cuando estemos con mi buen Señor. No habrá vejez, no habrá vejez, cuando estemos con mi Salvador. Cuando viene la lucha y allí la tentación, cuando el diablo me quiere tentar, yo recuerdo ese hogar celestial, en la patria donde no hay vejez. No habrá vejez, no habrá vejez, cuando estemos con mi buen Señor. No habrá vejez, no habrá vejez, cuando estemos con mi Salvador. Cuando llegue al hogar y pueda contemplar a los santos que se han ido ya, no podré escuchar a todos a una vez: bienvenido donde no hay vejez. No habrá vejez, no habrá vejez, cuando estemos con mi buen Señor. No habrá vejez, no habrá vejez, cuando estemos con mi Salvador.